Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá nos estamos matando de risa porque soy una señora que no está tan canchera con todas estas tecnologías que ustedes jóvenes manejarán mejor que yo. A ver, hoy decidí que volviera a este canal de YouTube, quizás una vez, quizás de modo definitivo, porque están pasando cosas muy piolas en el mundo audiovisual, a pesar de que es un momento bastante apocalíptico. Y creo que mi algoritmo en particular se llenó de reseñas y está todo el mundo reseñando lo mismo y hay un montón de cosas que van quedando fuera de agenda. Entonces digo, bueno, vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena para que esas cosas salgan a la luz. Por eso lo molesté un feriado a la mañana al querido Ramiro Nahuel Díaz Noya. Eh, a ver, Rami, vos en los papeles sos estudiante de bibliotecología, colaborador del museo, colaborador de otras instituciones, integrante del grupo Indómito y demás, pero en el fondo sos un manija total por un tipo de cine que para mí está buenísimo. Sí, totalmente. Yo cuando me metí a la carrera de Biblio, a mí lo que me interesaba era puntualmente la preservación audiovisual, de tanto escuchar repetidamente a Peña en Filmoteca, cuando en su momento estaba, que en programa por medio te metía ¿saben ustedes que no tenemos Cinemateca en Argentina? Y como cinéfilo, que en ese momento, o sea, no estaba ni un cuarto de metido en todo esto, eso caló muy hondo y dije, bueno, si en algún momento me dedico al cine, va a ser por algo por este lado. Y me metí a Derecho, como cualquier pendejo que no sabe qué hacer con su vida, y después de ahí me fui a Biblio, que tiene la licenciatura en archivos y la materia en archivos audiovisuales, qué sé yo, y estoy ahora haciendo como el último tramo ya de la carrera, lo cual estoy muy contento de que sea así. Y en el medio, bueno, pasaron todas estas cosas de integrarme a grupos de investigación, también estoy en el Filocit, la pornografía desbordada, porque para los que no sepan o que no hayan estado presentes en alguna ponencia o en el Congreso de la Monstrua, donde pasé ese infame clip, nada, también trabajo lo que es la pornografía y en particular me interesan los imaginarios alrededor de todo lo que es la materialidad denostada, no solamente los géneros, sino como todo el submundo que hay alrededor del VHS, del DVD, de ese coleccionismo más chico, que es muy ajeno, por ejemplo, a lo que puede ser de Peña o los grandes coleccionistas que capaz van más por el lado del fílmico, de materialidades más consideradas más importantes en ese sentido. Y bueno, nada, y bueno, en el camino tuve el honor de cruzarme con gente como vos, como la Monstra, y todas estas personas maravillosas que están igual de manija, nos retroalimentamos la manija constantemente, así que un gusto estar acá y gracias por la invitación. No, por favor. Hay una que nombrabas ahí de la materialidad. Yo banco un montón y cómo no bancar el laburo que se hace desde el museo, el laburo que hace Peña de rescatar material fílmico. Hay mucho del cine clásico de Argentina que no podemos ver. Hay muchas películas que yo también lo he conversado un poco en el Congreso de la Mostra, que no sabemos si de alguna forma son un árbol genealógico del fantástico porque son películas que no podemos ver. Nos llega una reseña que, bueno, quizás una crítica que se hizo en la época, que vieron algo y entonces no podés terminar de construir la historia porque te falta ese material. Pero fuera de alcance de la conservación del fílmico, que es enorme, está el tema del digital. Y hay como una, entiendo yo, falsa creencia de subirlo a internet y va a estar para siempre. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, digo, porque vos una película, un fílmico, un nitrato, por ejemplo, yo ya no estoy asociado al Museo del Cine, pero uno de los últimos proyectos en los que estuve fue la digitalización de un nitrato que fue Historia de un gaucho viejo, que es una película de José Romeu del año 24. Es una película que tiene 102 años. Está bien, no estaba en las mejores condiciones, pero se pudo digitalizar, se pudo proyectar. Hoy lo digital no te da lo mismo, digo, hay blogs, hay páginas. A mí me pasó, por ejemplo, una de las ponencias de la que hablábamos, de dónde están los monstruos, que hice como este recorrido de compilación de ediciones hogareñas de películas de género.
nada, para ver, por ejemplo, el catálogo de Videofilms, que fue esta videoeditora importantísima para el cine independiente de género, lo tuve que recuperar por Wayback Machine porque no está disponible. Digo, y si uno lo lleva puntualmente al video, los códecs cambian, se vuelven obsoletos, digamos, hay cada vez, digamos, incluso si uno se va para el DVD o para el VHS, cada vez los tiempos de duración de la materialidad se van volviendo más cortos. Y eso es un problema porque lo digital es demasiado efímero y esto de que de repente, bueno, subo toda mi producción audiovisual a YouTube y eso queda, de repente YouTube no le gustó un píxel porque había un pezón o había una gota de sangre y adiós canal, o por ejemplo pasa mucho con los canales que buscan recuperar películas, en este contexto de no hay cinemateca en Argentina, la piratería es la única herramienta potable para que, por ejemplo, podamos hacer estudios sobre el cine argentino, lo podamos revalorizar, lo podamos ver ante todo, y bueno, esos canales por cuestiones legales, empresariales, intereses particulares, terminan volando y esos grandes reservorios terminan perdiéndose. En ese sentido, siempre la materialidad, ya sea un DVD o un VHS, por lo menos te da una manejabilidad, por ejemplo, el poder ripearlo, poder digitalizarlo, digamos, y seguir teniendo ese soporte, te da como más rango de tiempo para poder batallar contra la propia materialidad que se consume a sí misma, porque es así, digamos. Uno lucha contra el propio material que se descompone. Así que en ese sentido, uno es un trabajo muy arduo porque, bueno, en esto de que no haya una cinemateca, que no haya que haya leyes bien establecidas y toda la cuestión, digo, no hay un marco, o sea, no hay un marco legal que funcione bien para la preservación del film y con menos lo hay para el digital, que también es carísimo. Siempre lo que se habla como formato estándar, y esto lo cuento así a modo de anécdota, pero me parece que está bueno conocerlo, que es lo que usan también los bancos de datos digitales, más allá de lo audiovisual, son los LTO, que son unos cartuchos de cinta magnética que te pueden aguantar 15, 20, creo que hasta 50 terabytes. Son unos cartuchos así, que se ponen en una máquina y se extrae la información. Obviamente es carísimo, obviamente es de una sola empresa, entonces, que creo que son de HP, ahora no me acuerdo. Okay. Entonces, sin una política pública eso es insostenible, y lo que tiene, como toda empresa privada, es que cada cierto tiempo tenés que migrar el soporte, porque van cambiando de generación. Cada generación le agrega un puchito de cosas, no sé, o más almacenamiento, o más estabilidad, o lo que sea. Entonces las máquinas te reproducen hasta 3 generaciones anteriores. Entonces, si no migrás y no tenés las máquinas, no tenés posibilidad de reproducir y de recuperar eso que vos tenés en el cartucho. Y eso es un problemón, porque Sí. de vuelta, si no hay dinero y no hay políticas públicas, si no hay una intención con eso, y también digo, esta cuestión de que de repente puedes tener un funcionario muy copado y muy macanudo que te diga, sí, le ponemos toda la guita, hagamos, digitalicemos todo el fondo, digamos, del Museo del Cine. Y se compra un escáner, un ARRI que sale medio palo verde, y armamos todo un sistema de LTO y ponemos un archivo como el de Bunge y Born, por ejemplo, que funciona con estos cartuchos. Bueno, a los 4 años eso se cae, seguro. Claro. Así que o sea, lo principal acá, más allá de la cuestión de los recursos monetarios, porque recurso humano hay y hay mucho, y gente muy preparada y muy capacitada y con mucho amor y mucho cariño por el patrimonio, es la falta de política pública, principalmente ante todo, porque es lo único que te da un marco legítimo para que eso se sostenga en el tiempo. Y hay un tema ahí, bueno, por un lado es un sistema sumamente perverso, que es como comprar una, voy a hacer una metáfora, pero quizás para que
para dar un poco de claridad, es como comprar una suscripción a algo y tenés que estar suscripto de por vida. Y sos rehén del precio que quieran poner, o sea, es sumamente perverso. Y por lo general, si se trata de material archivado, no es algo que suela generar una ganancia constante como para que el propio mantenimiento y proyección de esas copias sea autosustentable. Por eso la importancia de las políticas públicas. Sí, que es algo también que pasa con la creación de contenido en general, digo, me refiero a la mantención de eso. Vos con las suscripciones a revistas académicas son carísimas. Sí. Digo, la UBA en este contexto de desidia y falta de presupuesto eliminó muchísimas de las suscripciones a revistas porque no las podía pagar. Entonces sí, es así, siempre dependés de lo que te pretenda el dueño de la patente o de la revista o de lo que sea. Y nada, eso es lo que te pone contra las cuerdas, sobre todo teniendo tantas disrupciones políticas, tanta falta de conocimiento en general y, ¿cómo se llama? No, bueno, y eso, básicamente. No sé qué habías dicho lo último del fragmento, que ahí me perdí de lo que habías dicho, lo último. No, pero ya me olvidé, un minuto y Ok, medio, bueno. una memoria. No, a ver, y esto te decía que es la falta de políticas públicas, enganchando con el siguiente tema, hacia dónde podía derivar la charla, es que por lo general cuando aparece algún tipo de política o un programa, siempre son a obras más grandes, obras más reconocidas, que han tenido más recorrido y demás, y en paralelo tenemos un mundo donde en Argentina en paralelo, en el mismo contexto histórico donde aparecía el nuevo cine argentino, que sí eventualmente podría estar beneficiado por alguna política de este tipo, si en algún momento existe, porque es un cine con cierto pedigrí, con cierto reconocimiento, había un montón de gente que de pronto tenía una cámara de video y podía empezar a hacer cine, y ese cine del que está poco documentado y hoy día siguen apareciendo cosas que de pronto no sabíamos o estaba fuera del radar. ¿Cómo circulaba, yo sé que elaboraste vos mucho en esto, pero cómo reconstruiste que circulaba este cine? Porque no es que venía a VH o Gativideo a tu casa y te decía, yo te hago una tirada de 500.000 copias de Plaga Zombie. ¿Cómo funcionaban este tipo de pelis en su momento? Bueno, ahí hay varios factores que son sumamente interesantes y divertidos. Primero es la aparición en el menemismo de la accesibilidad a poder filmar en video. Digo, se arma como toda una cultura alrededor de las cámaras, de la posibilidad de filmar de manera económica, digo, o sea, con unos grises también, porque no es que todos podían acceder, pero sí de repente se volvió muchísimo más recurrente que, por ejemplo, tener una filmadora de Super 8, que era muchísimo más cara y que te implicaba un revelado, un copiado y qué sé yo. A partir de ahí se genera todo un culto, por ejemplo, aparecen programas de televisión, que inclusive había uno en un canal en Telefe, no se llamaba Luz Cámara Acción, pero tenía un nombre parecido y bueno, de repente presentaban modelos de las cámaras, te enseñaban a usarlas, te mostraban como qué particularidades tenían los modelos, qué sé yo. Y en el medio de todo eso, empieza a aparecer toda una generación de personas, que eso lo tomo un poco de vos, que me acuerdo en la charla con realizadores de las jornadas bizarras, habías dicho, somos una generación que consumió mucho VHS. Y que ese consumo de los videoclubes de barrio, de todo, digo, ya como que el cine se empieza a apagar un poco, se traslada más a la televisión, estaban los ciclos como los de... el libro de Peña, el de Curubeto, ¿cómo se llamaba? Filmoteca. No, el de los 90, el de Sábado de Ah, los de Superacción. acá, sí. Sábados de Superacción y todos esos, aparecen canales como ISAT, que empiezan a pasar otras películas, por ejemplo, en películas de Jesús Franco, y a partir de ahí empieza a haber, sumado a los videoclubes especializados, que tuvimos dos grandes exponentes en ese caso, uno fue Mondo Macabro,
de Uriel Barros y Axel Kuchevaski, que apareció en el año 92, también en una fenomenología de no solamente de la televisión, sino también de eventos culturales, de un interés por la cultura pop que se exacerbaba. Digo, aparece las Fantabaires, aparecen las comiquerías, aparecen las convenciones, aparece revista La Cosa, de cine bizarro y fantástico. Hay como todo un ecosistema ahí de eventos que llevaron un poco a generar esta primera o esta nueva generación de gente podrida de la cabeza, como todos nosotros, que dijo, bueno, filmemos películas de terror porque en Argentina no hay. O de ciencia ficción, digamos, todo lo referido al género. Entonces empiezan a armar, por ejemplo, la piedra angular que siempre se cita es Farsa Producciones con sus cortos y posteriormente con Plaga Zombie y todo el recorrido que tienen, que son montones de películas. Aparece Daniel de la Vega, aparece, qué sé yo, Curubeto con La Casa de Turner, aparecen, bueno, Mausi Martínez, un montón de realizadores, Demian Rugna, Fabián Forte, todos los que conocemos, y bueno, no los nombramos, pues son, gracias a Dios, son un montón, y todos siguen filmando. Sí. Y hay ese amor, ese cariño por el cine de género extranjero se lleva a esas primeras producciones. Digo, es recurrir de vuelta al tropo de los zombies, mezclándolo con la ciencia ficción en una película como Plaga Zombie que está hablada en neutro. Digo, hay toda una cuestión ahí de pensar cómo se vivían, cómo se consumían, cómo se procesaban las películas del exterior, la cultura del exterior, y eso se llevaba al autóctono y se hacía algo nuevo. Digo, hay como adelantándonos un poco, hay una vampirización de toda esa cultura pop extranjera y se lleva acá de una manera muchísimo más independiente, muchísimo más economizada, muchísimo más, que es algo que a mí me encanta, que se sostiene al día de hoy, de que es algo familiar, es algo hecho entre amigos. Digo, eran los chicos de farsa que en su adolescencia se juntaban y en vez de ponerse a jugar a las cartas o a chupar, se ponían a filmar. Y eso me parece espectacular. Bueno, y en esto de los videoclubes, uno era Mondo, como ya dije, el otro fue Splatterhouse, que aparece unos 10 años después, en el año 2002, ese en el barrio de Belgrano. Y que bueno, ahí por ejemplo se filmaron las primeras pelis de Gorevisión, por ejemplo Vio la Luna y Compró un Cementerio, se filma ahí. Los chicos de Gorevisión y de Videotomía, Ezequiel Hansen, Magariños, todos medio que se nuclearon en ese espacio. En Mondo también estuvo Alexis Puig, que dirigió algunas cositas de vampiros en principio de los 2000. Bueno, hay como todo eso que se da como por todos estos eventos y que facilitó la aparición de esta generación de realizadores que al día de hoy, bueno, por ejemplo, metió hitazos como Cuando acecha la maldad o La Virgen de la Tosquera, que son como las últimas grandes películas que han llevado muchos espectadores a las salas. Tal cual, y aparte ahí había una cosa que también me parece que espeja lo que pasó con el Buenos Aires Rojo Sangre, que surgió para la misma época de Splatterhouse más o menos, principio de los 2000, que es que eran espacios que estaban abiertos a que los propios realizadores lleven sus VHS para que sean colocados en batea y circulen. Y gracias a esta circulación es que muchas películas hoy sobreviven, porque si era, te quedaste con el máster en tu casa, mismo los chicos de farsa cuentan muchas veces que hacían un corto, lo veían, se cagaban de risa al corto y volvían a reutilizar el mismo cassette para grabar otro arriba, entonces hay mucho material que ya no hay forma de recuperar. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos hoy o cómo fue tu recorrido en particular para acercarte a cosas que estaban al alcance de la mano y la podías alquilar por $1 hace 20 años, pero sin máquina del tiempo? ¿Cómo se pueden recuperar estos materiales? Bueno, eso yo tuve la suerte de rodearme de gente maravillosa y muy dada, muy generosa. Por ejemplo, Uriel Barros, de Mondo Macabro, digo que es
O sea, todo esto empezó a partir de la pornografía y de empezar a ir recolectando esto, un poco por el azar. Yo, si tengo que contar cómo empezó esto, fue estando con una exnovia en Parque Los Andes, que me dice, mirá, un VHS, yo en ese momento coleccionaba VHS, o sea, en un punto, el cine argentino siempre se vio en mi casa, para ir haciendo bien la genealogía. Mi madre, siempre veíamos pelis, no sé, Palito Ortega, Sandro, Olmedo Porcel y varias cosas más. Y en un punto, cuando empecé a ver y a coleccionar películas, me di cuenta de que mucho del cine argentino, si lo quería ver, lo tenía que conseguir en VHS. Algunos videoclubes que sobrevivían ahí por zona oeste, fui consiguiendo, qué sé yo, pero siempre estaba con eso. Entonces, casa de usados que había, ferias, lo que sea, era ir y buscar VHS. Y así la tuve yendo y viniendo a mi expareja, que bueno, nada. Y un día me dice, mira, un VHS de las Tortugas Ninja. Yo lo levanto y la tortuga estaba haciendo este gesto. Y yo le digo, pará, esto es argentino. Y yo ya la tenía de nombre porque es muy icónica, estamos hablando de las tortugas pinjas. Y bueno, me la llevé, la pagué algo así como 200 pesos en ese momento, que no era plata tampoco. Y a partir de ahí dije, bueno, acá hay todo un universo del que desconozco. Y bueno, me enteré que, por ejemplo, en ese momento las otras dos, que eran los pornos sin son, los pinjapiedras, como la producción de Maitland, en general eran películas como bastante difíciles de conseguir, y me obsesioné, y era algo diario, y sigue siendo algo diario, lo cual es preocupante, pero bueno. Y eso llevó como a presentar primeros trabajos, primeras ponencias, y a poder ir, aparte de círculos de coleccionistas y eso, ir contactando con gente que me abrió las puertas de su casa y me permitió poder revisar como sus colecciones. En el caso de Uriel tengo la anécdota de un verano cuando estaba preparando la ponencia sobre otro gran personaje de la pornografía argentina, que es nuestro querido Marcelo Viñera, que eso es un tema para otro Sí, momento. completamente. Nada, Uriel me recibió un sábado a la mañana y me abrió la puerta, me dijo, revisame el altillo, y estuve toda la tarde buscando películas de Marcelo Viñera. Aparecieron las carátulas, pero apareció algo. Y nada, gente que siempre fue muy dada. Pero es una mezcla de ser muy cara rota y tocar todas las puertas posibles y tener una curiosidad muy particular por eso, por esos temas. Pero nada, eso fue un poco ese, y sigue siendo un poco ese el recorrido. Así que nada, en ese sentido les invito a todos los que estén escuchando esta entrevista a que generen esos enlaces, a que no tengan miedo de tocar puertas y que puedan ir avanzando, porque es necesario ir reescribiendo la historia del cine argentino, digamos, partir desde lo canónico, ir construyendo todo ese no canon, todo ese cine de banquina, ir como alimentando toda esa historia y toda esa historiografía a la hora de pensar el cine argentino. Me parece que es sumamente interesante e importante y necesario. Así que nada, eso. Hay dos cosas. La primera es, me parece alucinante que vos no fuiste a las tortugas pinjas, porque yo en todos los grupos de VHS que estoy, hay gente que, pero tomá la escritura de mi casa, dame el VHS, es como que es recontra buscado, y que haya ido a vos. Me parece que ahí es una, yo no creo, pero hay algo del más allá diciendo, Sí, esto cuando fue, 2023, ponele, no fue hace tanto. Bueno, una anécdota muy parecida me pasó cuando me seguí metiendo con el cine de género, que un día yendo a Parque Centenario encuentro en un puesto una serie de DVDs rarísimos. Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, una me dio la pauta que decía el día que prohibieron el asado, dije, esto es argentino, me llevé y me llevó un pilón así. Eran las películas que había editado La Sarna en DVD.
Para los que no conozcan, hubo dos grandes videoeditoras de cine de género independiente. Una fue Videofilms, que editó como 70 DVDs, ¿no? Editaron una gran cantidad. Y otra fue, y sigue siendo, Sarna Distribution, como parte de la productora Sarna Cinepan, que editaron también unas 30, 40 películas. Y bueno, yo tuve como un primer acercamiento a eso y fue tremendo. Sí, o sea, es como muy azaroso si te lo pones a pensar, pero sí, fue tremendo. Después, bueno, sí, me metí más en los grupos, tengo 3 copias de Las Tortugas Pinjas, hay 3 ediciones distintas de esta película, es increíble. Así que nada, es como es aprovechar el momento y dejarse llevar por el envión y nada, y disfrutarlo. No queda otra. No, y también estar permeable a que cuando eso aparezca poder recibirlo, ¿no? Porque se nos deben cruzar en ferias y en grupos un montón de cosas que nos chupa un huevo y sigue de largo. Está bueno de la época de videofilms, me acuerdo que yo tuve la posibilidad de colaborar con los chicos. Una cosa que viene de la mano a esto que decías de tejer redes y demás, hay un montón de cosas que no están en internet. Muchas veces pregunto, ahora ya medio que me hinché las pelotas, pero muchas veces me costaba conseguir alguna película, como no sé, el día que consiguieron asado, y preguntaba, y la gente me mandaba Stremio. No está todo en Stremio. Hay un montón de cosas que ni siquiera están en internet. No, Eh, no, y uno cuando piensa estas películas, por ejemplo, dice, bueno, la busco en mi página de torrent. Estas películas no están. Digo, a Suerte. lo sumo, o sea, y cuando uno habla del cine argentino, hay un problema de que nosotros no podemos acceder a las películas, y afuera tampoco. En algunos casos particulares tienen mejor acceso, porque, por ejemplo, todo lo que es el film noir criollo de los 50, que Peña se encargó con la Noir Foundation, de remasterizar, de restaurar, de editar en esas ediciones hermosas en Blu-ray, uno las termina viendo pirateadas porque no podés pagar 90 lucas un Blu-ray. Exacto. Ujú. Entonces, más allá de eso o de cosas que pueden estar en plataformas o que son producciones originales de plataformas de streaming, todo este cine queda relegado o a esa edición física original, sea un VHS, sea un DVD, incluso un VCD. Digo, hubo una época en donde cortos y películas estaban en CDs, no en DVDs, y la calidad era paupérrima. Exacto. Eh, y todo eso, si no está en YouTube, si no tenés ese soporte original, no lo conseguís. Y de vuelta, si está en YouTube, está la cuestión aleatoria de que eso puede estar un día y puede no estar mañana. Así que eso digo. Y en ese sentido también algo que te da la materialidad y que es algo que no llega después a lo digital, es toda la cuestión de materiales adicionales alrededor de las películas. Los DVDs, justo lo hablabas el otro día con lo del final alternativo de ¿Quién mató al mayordomo? Digo, claro, si la película está en YouTube, esas cosas no están. Uno no sabe que existieron. Y hay toda una cuestión de data contextual a nivel producción, a nivel, qué sé yo, qué sé yo, puede ser un backstage, puede ser un videoclip. Digo, hay, por ejemplo, me llamaba la atención en su momento de que en muchas de las películas los extras eran videoclips y había hay mucho emparentamiento del cine under con bandas de Sí. metal y de punk y qué sé yo. Entonces todo ese vínculo lo ves a través de eso y eso te lo da solamente el tener el DVD. Y eso me parece importante porque es también una forma de pensar y de ir escribiendo como la historia y los vínculos y cómo se formó y cómo se gestaron esas películas. No, tal cual. Y en relación a esto, hay algo que tenía ahí corriendo en segundo plano en la cabeza. En la época de videofilms, bueno, se organizaban unas galas donde se premiaba, era como más una cuestión social. A muchos de nosotros nos llama la cuestión social si está vinculada al hacer. A mí me invitas a un cumpleaños, capaz me da paja, pero me decís vamos a grabar un corto y estoy ahí a las 6 de la mañana. Y se había grabado un spot que hoy deberíamos encontrarlo, yo creo que los chicos tienen copia porque estaba en el canal de YouTube de ellos que voló, que era como de una batalla entre un montón de gente, y ahí fue un domingo a la mañana en agronomía que estaba Rugna, estaba Andrés Borghi, estaba Gaby Patrono de la nave de los sueños, digo, había un montón de gente regrosa, estaba Laura Casabé, y es como, ¿cómo juntaron a tanta gente para grabar un spot de onda? Porque fuimos todos de onda, es más,
casi que cada uno llevó su propio sándwich, porque ni siquiera teníamos catering. Y era tipo, pará, ¿cómo se juntó tanta gente tan grosa? Y no es que un día pusiste un anuncio en Facebook, che, vengan. Fueron años de ir construyendo y de entender que había una causa común, que hoy día quizás es un poco más complejo, porque hay como una política general a nivel sociedad de, bueno, cada uno defienda su rancho porque vamos a destruir todos. Entonces es como complicado unirse. Pero yendo a algo más positivo y más alegre, bueno, está este tema de que hablamos de que, para antes de ir a lo positivo y alegre, algo que está bueno quizás mencionar, hace poco en el Cine Club que organizamos con Grupo Indómito se proyectó Ultra Toxic de Jimmy Crispin, una copia que sobrevive gracias a la edición de la Sarna, pero si estás en el exterior, ahí la googleamos en el momento y la encontramos, creo que puedes comprarla a $80, estaba, o 70 euros, una cosa así, y hay algunas películas que quedaron como en un limbo de un contrato de hace 30 años. El otro día Germán Magariños compartía en Facebook una página que se llama Asian Rip o algo así, que está un montón de pelis de ellos, está Daemonium, está Pussycat a $20, y ellos no reciben un centavo de todo eso. Entonces muchas veces quedas preso de un sistema que tomó tu película como si no fuera de nadie, hizo una edición en DVD y la vendió. Y eso también es súper perverso, tan mal. Sí, eso me había sorprendido también. Creo que los chicos de la Sarna habían compartido una foto de un videoclub de allá y había toda una batea que decía Argentinian Cinema. Y eran pelis de ellos, eran los DVD de Sí, la Sarna, así sí, como sí, sí. terminaron en, no sé, Seattle, por decirte algo. Esas cosas que tiene la Argentina que nunca te lo esperas, para bien y para mal, mayormente para mal. Y en esto, digo, también es la manipulación que hacen de las películas. Jimmy había contado como todo lo que había tenido que sufrir hasta que salió ese DVD, que tiene una tapa horrorosa, Sí. viste, que se quejaba, qué sé yo. Y todo en esa primera etapa en donde se pensaba mucho también el terror. Digo, eso también forma parte como de pensar la historia del género, que todas estas películas se pensaban con una proyección internacional porque no había mercado acá. Entonces eran todas coproducciones, por ejemplo, La muerte conoce tu nombre, Dying God, qué sé yo, esas, ¿cómo era la de La Vega y Pared? Jennifer Jennifer Shadow, Shadow. todas esas primeras pelis que terminaron siendo híbridos un poco extraños, que no terminaron de calar ni allá ni acá, y que hoy en día son objetos de colección, digo, como en los grupos de VHS, de repente una copia de las Tortugas Pinjas, te piden 2 riñones y un poco más, allá un poco es lo mismo, digo, es más la rareza del material de la materialidad que propiamente la película. Pero es muy gracioso que pase eso, digo, cuando acá ya no hay mercado. Porque, por ejemplo, lo que fueron las videoeditoras oficiales, la última que cerró fue SBP, Sí, que ahí estaba metido Matías Mati. Condito, y cerró, digamos, remataron el lote hace creo que un año y pico, yo me acuerdo que fui, y no hay más producción de DVDs acá, o sea, no hay forma de acceder legalmente a, que sí pasa con el CD, porque el CD se sigue editando y siguen saliendo, por lo menos lo que es el mainstream musical, sigue pasando y sigue siendo industria nacional. Con las películas no pasa, entonces o compras un importado con todo lo que eso conlleva. Yo había hecho el cálculo con el Blu-ray 4K de Cuando acecha la maldad. Salí algo así como el triple comprarlo Claro. acá. Así que es imposible, digo, porque estamos hablando de una película que te sale 20, $25 afuera y acá te sale ciento y pico de lucas. Entonces es imposible para el bolsillo argentino por cómo está la situación. Ujú. Pero bueno, es interesante también pensar o esperar a que esas películas terminen llegando a internet y que se vayan recuperando como estas cositas y que se vaya extendiendo también como la esfera de influencia que tiene nuestro cine. Eso me parece interesante, de que siga llegando a lugares recónditos. Pienso en eso que cuenta siempre Germán de la peli con doblaje, creo que era Al hindú, hindú. de, de Star Wars Goretech, y vos decís, dale, o sea, es increíble que alguien le haya llegado a esta película y le haya hecho un doblaje. Me parece Sí. una cosa impresionante. Sí, sí. Y hay,
No me acuerdo si era de Noruega o de Finlandia. Hay una película que hacen como incluyen unas escenas que son un homenaje a Sadomaster o algo así también, como una cosa, pero mega falopa. Al principio hablábamos de que había una camada de realizadores como Runa, Forte, De la Vega y demás que empezaron a emerger como a finales de los 2000. Y hay una nota de diario La Nación del 90 y pico donde nombra a todas estas personas que hoy no son familiares y también nombra a los Sharia Brothers, que han quedado fuera del radar. Y vos tenés novedades en Hay relación a novedades, ellos. hay novedades. Bueno, todo esto un poco atravesado por el alcoholismo. Seguramente lo vean mis padres, pero bueno, ya espero que lo tengan asimilado. Que fue para mi cumpleaños el año pasado. Uriel, hablando con Uriel, me dice, ¿vos viste el Conde Bloodman? Y yo automáticamente me quedé porque, a ver, yo cuando pienso en las recopilaciones de este cine, de cómo poder, aunque sea acceder a los títulos, pienso en tu libro. En ese momento no había salido el libro de Sapere todavía, pero digo, son como dos grandes obras de referencia, el libro de Karina Rodríguez, qué sé yo. Entonces se fue Uriel, me puse a ver el libro, dije, esto no está, nunca lo había escuchado, dije, bueno, a ver qué hay en internet. Y en internet hay una nota del año 98 de Fabiana Scherer que se llama El auge del terror gasolero, que era un poco como ir a Mondo y entrevistar y hablar un poco como del mundillo, esto que hablábamos de, ¿cómo se llama? De la Vega, que bueno, si alquilabas una peli X te podías llevar un corto de la Vega y verlo en tu casa, estaban los chicos de Farsa hablando un poco del contexto, estaba Uriel, qué sé yo. En un momento como muy inicial, porque si pensamos que Plaga Zombie es el gran es la gran piedra angular, no había pasado apenas un año. Sí. Y en eso nombran a un grupo que estaba filmando su tercer película, que era los Sharia Brothers. Entonces yo dije, bueno, acá hay algo, porque si la única nota que hay es esta y no aparece en ningún libro, acá algo hay. Entonces hablando después con Uriel, qué sé yo, me pasó el contacto de uno de los codirectores con el que sigue siendo muy amigo y yo me terminé volviendo amigo de él. Le mandamos un abrazo a Carlos Torrado, percusionista y radiólogo, ex director de cine, o sea, Es un una genio. cosa maravillosa. Que bueno, dije, bueno, nos juntamos, lo puedo entrevistar en un café, y me contó toda esta genealogía de películas, que en total son 4, que tuvieron una particularidad, digo, todos estos cortos, películas de los que venimos hablando, tuvieron algún espectro de difusión más orgánico, más oficial, menos oficial, lo que quieras, pero lo tuvieron. Estas películas prácticamente no, y quedaron como una suerte de chiste interno y de anécdota para ellos. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Esta banda que aparece en el año 94, 95, en un momento donde el rock nacional estaba bastante extendido, digo, es como el momento más de auge de Fito Páez, de Calamaro, como de todos los grandes de Spinetta. Aparece esta banda de blues y rock, que un poco laburando en la radio con Lalomir y con presentaciones, habían sido teloneros de un guitarrista bastante, que ahora no me acuerdo el nombre. Habían llegado en un momento cuando van a publicar su tercer disco, que se llama Buscando Tiempo. Dicen, bueno, hagamos un videoclip. Y Carlos, a quien entrevisté, tenía una cámara de VHS compact, las de VHS tipo para pelis familiares y eventos, qué sé yo. Dice, bueno, se juntaban en Parque Sarmiento, antes se comían un asado, se tomaban unas birras, y dicen, bueno, hagamos el videoclip. Al final el videoclip, los de la discográfica le dicen, nos encargamos nosotros, y ellos se quedan con la manija, y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dicen, bueno, hagamos una película. Y dice, bueno, ¿qué nos interesa? Ellos estaban ya asociados a Mondo, uno de los primos de Charlie había sido uno de los primeros socios del videoclub, entonces iban esporádicamente y alquilaban, y bueno, tenían mucho vínculo con Uriel, qué sé yo. Entonces dice, bueno, vampiros, Christopher Lee, les gustaba mucho la Hammer, el gótico, pensemos en gente que también había tenido la chance de ver los programas de Narciso Ibáñez Menta, digo que había todo una cuestión del gótico ahí.
Y también era una época, que eso me lo destacó Charlie, de revistas sobre ocultismo, ufología, tipo Las Años Cero y Espacio-Tiempo, todas esas revistas españolas. Entonces dicen, bueno, hagamos una película. Dice, bueno, hagamos una de vampiros. Y ahí salió la primera de estas 4 que se llamó El Conde Bloodman, que es un mediometraje de 45 minutos protagonizado por Marino Regueiro, que había sido, fue clown en comparsas de la ciudad de Buenos Aires cuando hacían los corsos, y había sido como un actor secundario, qué sé yo, y era tío de Charlie. Entonces, bueno, lo traen al viejo, le ponen una capa, lo visten todo de blanco y filman una película insólita en video con un filtro rarísimo. Le pusieron como un filtro azul que medio a lo noche americana, pero queda raro porque tipo cuando la vean a la peli, vengan a las jornadas indómitas, digamos, metemos el chivo de paso, La van a poder ver, pero esperen que pero ya les vengan. tiramos la data. Sí. Quedan como todos con la piel azul, entonces es rarísimo cómo se ve la película. Está filmada tiene una parte filmada en el Tornú, que ahí se filmaron varias pelis de género. Creo que La muerte conoce tu nombre se filmó parcialmente ahí. Bueno, en esa aparece también Regueiro haciendo un pequeño papel. Y se filmó también en Plaza Irlanda y por Caballito, qué sé yo, y bueno, en locaciones más particulares. La trama es sencilla, es un vampiro que aparece y hay un detective privado que lo interpreta Daniel Sharia, que es el codirector junto con Charlie, y es eso, es básicamente el matar al vampiro. Es muy gracioso porque la música tiene temas de los Sharia, pero tiene música de otras bandas, obviamente los derechos de autor acá inexistentes. Y en un momento, por ejemplo, están preparando, con una escena de una mística tremenda, están preparando las armas para matar al vampiro, y suena Set the Controls for the Heart of the Sun de Pink Floyd, del segundo disco de Pink Floyd, tipo, y vos decís, me compraste. Bueno, a partir de eso, hacen ese mismo año una segunda película que es un cortometraje que se llamó Lisa, que es básicamente una peli de zombies. Y yo lo pensaba un poco en esto de pensar la historia, digo, teníamos Plaga Zombie, antes de Plaga Zombie habían venido las de zombies del espacio sideral que se revalorizan después. Y esta fue también como un caso de tratar el tema también con zombies hechos con engrudo, y hay toda una cuestión, son muy visuales, eso me encanta, los últimos minutos del corto visualmente son espectaculares, y ya empiezan a tener como otro uso de la cámara, de la fotografía, digo, pensemos que gente que no se había dedicado nunca al audiovisual, eran músicos muy formados, muy grosos, pero no tenían experiencia con el audiovisual, o sea, con filmar. Y logran para mí imágenes que están muy buenas, digo, cuadros que están fabulosos. Y bueno, es básicamente una historia de zombies, no quiero adelantar mucho más. Y después llegan para el 99, a todo esto, yo hablando con Uriel, yo le digo, bueno, ¿vos qué te acordás de esto? Porque claro, yo tenía en la cabeza 2, en la nota, yo tenía la de Bloodman nomás, en la nota decía que estaban haciendo la tercera y Uriel solamente conocía esa. Y resulta que al final eran 4 y que Bloodman había tenido una secuela, que fue El Conde Bloodman 2, El Regreso, que por lo que me había contado Charlie después y por lo que uno ve en la película, fue como el punto más alto de la colaboración entre los Sharia, que es una banda numerosa, en ese momento eran unos 7, 8 miembros, que bueno, todos actuaban, hacían algún laburo particular, y hacen un largometraje de 70 minutos, que es, ahora no me acuerdo bien, pero digo, No Muertos de Puig es del 2000, Sed de Luis Sosa Arroyo es del 2004, 2003, 2005, 2004, por ahí, sí. por ahí. Creo que no había un largometraje de vampiros en lo que es el nuevo cine fantástico argentino. Entonces, ahí me parece que hay algo a destacar.
Y acá ya hay como un nivel de producción bastante más alto. Filman, por ejemplo, en un salón de eventos que tenía fachada de castillo medieval y es la morada del Me vampiro en encanta. Lomas del Mirador. Y filman en departamentos y en casas. Hay como todo otro uso de la espacialidad más menos callejera que la primer Bloodman, pero mucho mejor visualmente. Y retoma la trama después de la primera, que es, bueno, al final al vampiro no lo matamos, volvió, nos Bien. tenemos que volver a remangar los pantalones. Y los protagonistas son los mismos, porque sigue estando el detective privado y qué sé yo. Y bueno, hacen este largometraje para el 99 y en el 2000 ya con cambios en la banda, con ya una cuestión de previa a la crisis económica, digo, era ya un momento socioeconómico argentino bastante jodido y ya ellos estaban muy cansados, me dice, o sea, lo principal siempre fue la banda, Claro. y la música, y cada una aparte tenía su laburo, digo, Charlie era radiólogo. Eh, entonces sostener eso se hizo difícil, pero llegaron a hacer una cuarta película que fue Obsesión, que es un corto de 20 minutos, y que Charlie reconoce como el menos logrado. Y es un corto que labura con el tema del suicidio, la culpa, y lo que queda más allá de eso. Es un corto de fantasmas, básicamente. Eh, y bueno, con eso cerraron o se cierra esa genealogía de películas que hicieron los Sharia, que de vuelta, o sea, más de 25 años después, creo que nunca se proyectaron en lugares, o sea, esta va a ser la primera vez. Y sobre lo que decía anteriormente, que me había quedado a medias, en Mondo solamente se alquilaron Lisa y la primer Bloodman. Las Bien. otras dos películas solo circularon entre ellos. Entonces es, en ese sentido, como un rescate bastante particular porque son películas que habían quedado muy enclaustradas. Así que espero que la gente las pueda disfrutar y que las pueda valorar por lo que son, porque la verdad que para mí están buenísimas. Me encanta, me encanta. Todavía no las vi, las que se van a proyectar en Indómito, las quiero ver con gente ahí porque es otra experiencia. A veces está bueno eso, bajarte del FOMO de ver algo ya y esperar el momento. Yo soy medio romántica en ese sentido. ¿Cuándo las dos primeras las vamos a poder ver en el marco de las primeras jornadas indómitas que organiza Grupo Indómito? A ver, para contar a la gente que no es del palo y que es un grupo súper abierto y que te vas con buena energía del grupo. Son jornadas que se hacen dentro de un marco académico donde hay un montón de investigadores y demás de diferentes artes, no solamente del cine, donde van a exponer ponencias sobre temas X, la mayoría relacionadas con terror, con fantástico, con bizarro. Va a haber actividades especiales, como por ejemplo, bueno, nombrabas a Pablo Zapere, él va a estar presentando el libro junto con otro libro de los chicos de Revista 24 Cuadros. Va a haber una serie de proyecciones y de charlas sobre cómo se aborda el género desde el Super 8, donde va a estar participando, entre otros, Paulo Pécora y Gonzalo Calzada. Va a haber charla de editoriales independientes. Yo acá en el copy, en el texto del video, les voy a dejar el link para que vean. Son actividades gratuitas, se pueden acercar, pueden escuchar, pueden tomar nota, pueden caradurear, como recomienda Rami, hacerse amigos. Y va a haber dos charlas particularmente que a mí me interesan mucho, porque si hay algo de lo que escapo ahora un poco menos, pero que son la literatura y lo performático, y van a estar Aus con Les Skeleton entrevistándolo, y necesito ver eso porque vi fotos y quedé alucinado. Sí, Y va a estar mi queridísima Belén Caparrós, a quien le mando un saludo, porque a todo esto yo también empecé en la labor del cineclubismo y ella es la otra mitad del cineclub. Y va a estar en una charla, conferencia con Walter Romero sobre un libro francés bastante particular. Así que en ese sentido también les invitamos a esas dos conferencias. sí, me estoy acordando que también hay otra charla con Fernanda Alarcón sobre cómo se puede leer a Lucrecia Martel desde el terror. Martel manifestó en muchas entrevistas y en muchos espacios que le interesa el género y
medio por el costado meten sus películas determinados elementos. No, la verdad es que no nos queremos olvidar de ninguna actividad en particular porque hay un montón, así que les recomiendo de nuevo, vayan al link que va a estar pegado por acá abajo. Se pueden acercar, esto es gratuito, seguramente habrá un cafecito, un matecito para quienes se acerquen. Las proyecciones en particular son como una edición especial del Cineclub, que es otro cineclub, que es el Otra. cineclub que organizamos con Grupo Indómito, que se llama Cineclub Bizarro, que en realidad va al aspecto amplio de Bizarro, ¿no? A lo que está como fuera del canon, no es que solamente van a ver películas con gore y graciosas. Y esto va a suceder el día viernes, que es No, viernes. es el viernes a las 18 horas, el viernes 3. Las jornadas, que son demenciales, van a durar toda una semana, del 29 de junio al 3 de julio, y la proyección va a ser el evento de cierre, en ese sentido empalmando con lo que hubiese sido la proyección del Cineclub por fuera y quedó agregado a las jornadas. Va a ser la actividad de cierre. Así que les esperamos el 3 de julio, o sea, los esperamos todos los días. Pero si quieren venir solo a la proyección, va a ser el viernes 3 a las 18 horas. Que básicamente voy a repetir lo que ya dije, y es más, presento una ponencia sobre este mismo tema. Así que van a escuchar sobre Bloodman hasta en sus sueños ya. Pero Me bueno. encanta, se hizo justicia. El viernes vamos a ver ese viernes vamos a ver solamente Bloodman y Lisa. Las otras dos, yo les recomiendo que lo sigan a Rami en redes sociales, sigan al Grupo Indómito, porque en algún momento quizás Sí, se la organiza. idea es, a partir de la entrevista con Charlie, quedó él, quedó el codirector Daniel, un poco movilizados y dijeron, bueno, capaz podemos hacer algo con esto. Creo que Uriel tiene su cineclub, digamos, nómade, donde va proyectando en distintos lados. Iba a pasar alguna con música en vivo, no está confirmado, pero pueden seguir Mondo Macabro en Instagram y él va publicando lo que va proyectando y por dónde. Y había como una idea de ir retomando o mejor dicho, empezar a proyectarlas. Así que un poco proyectarlas en el cineclub, en el marco de las jornadas, van a ser un poco como la piedra angular de eso. Y yo espero poder hacer un volumen 2 con Bloodman, con la segunda parte de Bloodman y Obsesión, que merecen. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, gracias por el rato, por esta charla, por la data, por el laburo, sobre todo, porque esto la gente que no sabe es un 24/7, uno sueña con las películas que está buscando. Y ya tenemos pesadillas a esta altura. Es en todos Pero sí, lados, sí, y es autogestionado, y digo, pero el hecho de poder coexistir en un lugar como el Indómito, de conocerte a vos, de conocer al resto de gente, te motiva a seguir haciéndolo porque esa manija y ese cariño se comparte y es un ámbito hermoso para poder desarrollarlo. Digo, y es lo que te da en un marco tan, a veces tan bajón como vivir en Argentina, y en donde todo esto siempre está en jaque continuamente y no sabes con qué te vas a despertar, te da un poco de esperanza. Y eso está muy lindo y lo agradezco. está buenísimo. Los esperamos entonces en las jornadas. Si alguno tiene un padrino, un tío que grabó una película de zombies en la década del 90, bueno, me parece que ya sabe qué timbre tocar, ya sabe quién les va a dar bola a esas películas y quiénes van a tratar de que lleguen a más personas. Bueno, gracias a todos los que vieron hasta acá. Como saben, protocolo de diplomacia, de compartir el video, poner un comentario, poner like, a mí me da paja repetirlo porque me siento repicacesos, pero bueno, así se mueve el mundo. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Quizás haya otra nota, otra entrevista, un capítulo de podcast. Bueno, ¿Quién sabe? gracias. ¿Quién te dice? Bueno, gracias a vos por el espacio siempre, así que bueno, esperemos que la gente se sume y les guste la propuesta. Así que te mando un gran abrazo y ya nos veremos en esta semana que tenemos las jornadas. Así que Obviamente, nos vemos en la vida real. un abrazo, nos vemos. Adiós.